¿Qué pensarías si te dijéramos que algunos de los héroes más grandes de la historia, esos nombres a que aprendiste a venerar en la escuela, esconden secretos tan oscuros que podrían cambiar por completo tu percepción de ellos? La historia no es un museo de estatuas perfectas, es un campo de batalla de interpretaciones, y hoy vamos a entrar en ese campo de batalla. Este ejercicio se conoce como revisionismo histórico. Lejos de ser un intento de borrar el pasado, el revisionismo académico es un proceso vital. Como señala el historiador Enrique Moradiellos, las revisiones de la historia son legítimas e incluso necesarias. Su objetivo no es negar hechos, sino enriquecer nuestra comprensión, poniendo énfasis en dimensiones que la narrativa original había ignorado. Se trata de una reevaluación crítica basada en nuevas evidencias y perspectivas, que se distingue claramente del revisionismo con fines políticos o propagandísticos, cuyo único fin es manipular el pasado para servir a una agenda presente. La premisa de la que partimos es que el pasado es un entorno ambiguo, y sus protagonistas son figuras complejas, llenas de matices que a menudo se sacrifican en el altar de la mitificación. Este proceso de mitificación no es inocente. La creación de un héroe nacional o global es con frecuencia un acto político deliberado que sirve a los intereses del presente. Exaltar a una figura como un parangón de virtud ayuda a cimentar una identidad nacional, justificar un sistema político o inspirar una causa. Todo mientras se barren sus contradicciones bajo la alfombra. Por ejemplo, la glorificación de ciertos personajes en el siglo de oro español sirvió para ensalzar la expansión del imperio, mientras que la imagen de Churchill como salvador de la democracia ayudó a consolidar la narrativa de la superioridad moral del Occidente tras la Segunda Guerra Mundial. Por lo tanto, al deconstruir a estos héroes, no solo estamos corrigiendo el registro histórico, estamos desafiando las ideologías actuales que todavía se benefician de estos mitos. Con ello, comenzamos con este top 5. Puesto número 5. Cristóbal Colón, el descubridor y el arquitecto de la explotación. La historia que todos conocemos es la de un navegante genovés, un soñador que se enfrentó en el escepticismo de su época. Cristóbal Colón nos han contado que era un visionario que, basándose en cálculos, aunque erróneos, sobre el tamaño de la Tierra, estaba convencido de que podía alcanzar las Indias navegando hacia el oeste. Tras ser rechazado por varias coronas, su perseverancia finalmente encontró recompensa en los reyes católicos de España, Isabel y Fernando, quienes financiaron su expedición. Su llegada a América el 12 de octubre de 1492 es presentada como uno de los hechos más importantes de la historia universal, un momento providencial que conectó dos mundos y cambió para siempre el destino de la humanidad. En la literatura del Siglo de Oro fue retratado como un héroe elegido por Dios para una gesta gloriosa, un pilar en la construcción de la grandeza imperial española. La cruda realidad, documentada en sus propios escritos, desmantela por completo este mito heroico. La idea de explotar a los pueblos nativos no fue consecuencia desafortunada o tardía de su llegada, sino un objetivo contemplado desde el primer momento. El 14 de octubre del año 1492, apenas 2 días después de pisar tierra en el Caribe, Colón ya anotaba en su diario de a bordo sus planes de secuestrar a varios indígenas para llevárselos a Castilla. Poco después dejaría por escrito su infame evaluación sobre los pacíficos taínos, porque con 50 hombres los tendrán todos sojuzgados y les hará hacer todo lo que quisiere. Colón no solo fue un practicante de la esclavitud, sino el arquitecto y promotor del tráfico masivo de seres humanos en el continente. Propuso formalmente a la corona española un modelo de negocio basado en la venta de esclavos. En 1495 envió un cargamento de 500 indígenas a España para ser vendidos a una práctica que continuó en viajes posteriores. Llegó a sugerir la venta de 4.000 nativos, detallando la viabilidad económica del plan y describiéndolos como excelentes esclavos. Como gobernador de la Española, impuso un brutal sistema de tributos que obligaba a los taínos a entregar una cuota de oro. Aquellos que no cumplían eran castigados con la mutilación de sus manos o la muerte. Este sistema fue el germen de la institución de la encomienda, una forma de esclavitud encubierta que repartía a los indígenas entre los colonos españoles para su explotación en minas y plantaciones. El resultado fue violencia, las enfermedades y el trabajo forzado. A menudo se intenta justificar sus acciones argumentando que era un hombre de su tiempo. Sin embargo, esta defensa se derrumba ante la evidencia. La brutalidad de Colón fue tan extrema que generó críticas de sus propios contemporáneos, como el fraile Bartolomé de las Casas, quien denunció las atrocidades cometidas. Su gobierno en la Española fue tan tiranoico
y corrupto que las propias autoridades españolas enviaron un comisionado para investigar las quejas. La investigación culminó con el arresto de Colón y sus hermanos, quienes fueron enviados de vuelta a España encadenados en el año 1500. El hecho de que fuera destituido y encarcelado por sus propios patrocinadores demuestra que sus actos no eran la norma, sino que excedían con creces lo que incluso en esa época se consideraba aceptable. Colón no fue un mero reflejo de su era, fue un extremista que estableció un nuevo y terrorífico precedente de explotación colonial. Puesto número 4. Winston Churchill, el león de la guerra y el guardián del imperio. La imagen de Winston Churchill está grabada en la memoria colectiva. El hombre del puro, el sombrero de copa y el gesto de la V de victoria. Se le celebra con razón como el líder indomable que guió a Gran Bretaña y al mundo durante sus horas más oscuras en la Segunda Guerra Mundial. Sus discursos encendidos infundieron esperanza y determinación frente a la tiranía nazi. Y su liderazgo fue crucial para la derrota de Hitler. Tras la guerra, fue uno de los primeros en abogar por la creación de unos Estados Unidos de Europa, como forma de garantizar una paz duradera en el continente. Su figura ha pasado a la historia como la de un gran estadista, un defensor de la libertad y un político que cambió el rumbo del siglo XX. Detrás del león que rugía contra el nazismo se escondía un imperialista convencido de la superioridad de la raza anglosajona. Churchill albergaba un profundo desprecio por los pueblos no blancos y en particular por los indios. Sus opiniones racistas están ampliamente documentadas. Durante la devastadora hambruna que asoló la región de Bengala en la India en 1943, culpó a las víctimas, afirmando que la hambruna era culpa de los propios indios por reproducirse como conejos. En una reunión de su gabinete de guerra, llegó a preguntar cínicamente que si la escasez de alimentos era tan grave, ¿por qué Mahatma Gandhi seguía vivo? Esta ideología racista tuvo consecuencias mortales. La hambruna de Bengala, que se cobró la vida de aproximadamente 3 millones de hombres, mujeres y niños, no fue un desastre natural. Un estudio científico publicado en la revista Geophysical Research Letters concluyó que, a diferencia de otras hambrunas de la época, la de 1943 no fue causada por una sequía, sino por un completo fracaso político del gobierno británico. Las decisiones de Churchill fueron determinantes. En plena guerra ordenó deliberadamente desviar alimentos y barcos de la India para reforzar los suministros de los soldados británicos y aumentar las reservas de alimentos en Europa, incluso para países que aún no habían sido liberados. Al mismo tiempo, su gobierno rechazó ofertas de ayuda alimentaria de otros países, como Canadá y Estados Unidos, bloqueando así cualquier posibilidad de aliviar la catástrofe. Aparente contradicción, la de un hombre que luchaba contra la tiranía racista de Hitler, mientras aplicaba políticas racistas que provocaban la muerte de millones, se resuelve al comprender su verdadera motivación. El objetivo primordial de Churchill no era la defensa de la igualdad o los derechos humanos universales, sino la perseveración del Imperio británico. Hitler representaba una amenaza existencial para el poder británico. La independencia de la India para él era una amenaza ideológica igualmente grave. Por tanto, sus acciones no son inconscientes. Tanto su lucha contra Alemania como su indiferencia ante el sufrimiento en Bengala emanan de la misma fuente, una inquebrantable creencia en la supremacía británica y en el derecho de su nación a gobernar a otros pueblos, defendiendo su imperio por cualquier medio necesario. Puesto número 3. Mahatma Gandhi, el apóstol de la paz y sus sombras personales. Mohandas Karamchand Gandhi, conocido mundialmente como Mahatma o Alma Grande, es un icono universal de la paz y la lucha por los derechos civiles. Su filosofía de resistencia no violenta, el Satyagraha o fuerza de la verdad, inspiró a movimientos de liberación en todo el mundo, desde la lucha por la independencia de la India del Imperio Británico hasta el movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos. Su vida marcada por la humanidad, el ascetismo y un compromiso inquebrantable con la no violencia lo ha convertido en un referente moral para toda la humanidad, un símbolo de la lucha pacífica contra la opresión. Sin embargo, la figura santificada de Gandhi oculta a un hombre profundamente complejo y en muchos aspectos problemático. Durante sus años de juventud como abogado en Sudáfrica, sus escritos revelan actitudes abiertamente racistas. Se refería a los sudafricanos negros con el término despectivo de kafir y luchaba con los derechos de la comunidad india argumentando que eran superiores a los nativos africanos. En su petición del año 1893 escribió: «La nuestra es una continua lucha en contra de la degradación infligida sobre nosotros por los europeos, quienes desean degradarnos al nivel de vulgares kafires, cuya ocupación es cazar». Defendía una especie de hermandad aria que colocaba a indios y blancos por encima de la población negra. Su dogmatismo también se extendió a la esfera personal y médica, con consecuencias trágicas.
Gandhi desconfiaba profundamente de la medicina moderna, la que consideraba nociva. Esta creencia lo llevó a tomar una decisión devastadora. Cuando su esposa Kasturba agonizaba de neumonía, le negó una inyección de penicilina que los médicos creían que podía salvarle la vida. Ella murió poco después. Esta postura contrasta con el hecho de que él mismo aceptó tratamientos modernos, como la quinina, cuando contrajo malaria. En el pleno personal, su relación con su esposa estuvo marcada por un control autoritario. Tomó la decisión de practicar el celibato de forma unilateral, sin consultarla, cuando ambos estaban en la treintena. Quizás el aspecto más perturbador de su vida privada son sus experimentos con la castidad. En sus últimos años, Gandhi dormía desnudo junto a mujeres jóvenes, incluida su propia sobrina nieta, para, según él, poner a prueba su voto de celibato. Si bien no hay evidencia de que se produjeran actos sexuales, la naturaleza de estas prácticas, el evidente abuso de poder y la coerción psicológica implícita son innegables y profundamente problemáticos. La elevación de Gandhi al estatus de santo secular ha creado una barrera casi infranqueable para una discusión honesta y crítica de su figura. El mito es tan poderoso que la evidencia documentada de sus facetas más oscuras es a menudo ignorada o minimizada. Este fenómeno revela un mecanismo social peligroso. Cuando el símbolo se vuelve más importante que la persona, la verdad histórica se convierte en una amenaza. El caso de Gandhi nos obliga a preguntarnos si preferimos iconos reconfortantes o verdades complejas. Para entender verdaderamente su legado es necesario desmitificarlo y verlo no como un alma grande, intocable, sino como un Mohandas Karamchand Gandhi, un líder transformador, brillante y a la vez un hombre profundamente imperfecto. Puesto número 2. Madre Teresa de Calcuta, la santa de los pobres y el culto al sufrimiento. Agnes Goncha Bohachu, canonizada como Santa Teresa de Calcuta, es para muchos el epítome de la caridad y la compasión. Su imagen con el sari blanco y azul se convirtió en un símbolo mundial de la entrega a los más pobres entre los pobres. Fundadora de la Orden de las Misioneras de la Caridad, su trabajo en los barrios marginales de Calcuta le valió el Premio Nobel de la Paz en el año 1979 y finalmente la santidad por parte de la Iglesia Católica en el 2016. La narrativa oficial la presenta como una defensora incansable de la vida y la dignidad humana, que ofrecía consuelo y cuidado a los moribundos abandonados en las calles. Investigaciones periodísticas, como las del célebre crítico Christopher Hitchens y los testimonios médicos y voluntarios que trabajaron en sus centros, pintan un cuadro radicalmente diferente. Sus hogares para moribundos han sido descritos no como hospicios para aliviar el dolor, sino como lugares donde se glorificaba el sufrimiento. La atención médica era sistemáticamente deficiente, se reutilizaban agujas hipodérmicas sin esterilizar, se negaban analgésicos básicos a pacientes con dolores atroces y las condiciones higiénicas eran deplorables. La propia Madre Teresa reveló su teología cuando le dijo a un hombre que sufría un cáncer terminal: «Estás sufriendo como Cristo en la cruz, así que Jesús debe estar besándote». A pesar de que su congregación recibió donaciones por valor de millones de dólares, sus centros permanecieron deliberadamente precarios y mal equipados. La Madre Teresa cultivó amistades con figuras corruptas y dictatoriales, aceptando grandes sumas de dinero de personajes como el estafador Charles Keating, a quien defendió públicamente incluso después de ser condenado, y el brutal dictador de Haití, Jean-Claude Duvalier. Su misión, como ella misma admitió, no era principalmente social, sino proselítica. «No somos trabajadores sociales», declaró. En otra ocasión fue aún más explícita: «No estoy trabajando para aliviar la pobreza, estoy trabajando para expandir el número de católicos». Su oposición fundamentalista al aborto y a los anticonceptivos, que promovió en un discurso del Nobel, tuvo consecuencias devastadoras en comunidades asoladas por la pobreza, la superpoblación y enfermedades como el SIDA. El análisis de sus acciones, su ideología, lleva a una conclusión perturbadora. Para la Madre Teresa, la pobreza y el sufrimiento no eran problemas a erradicar, sino la materia prima esencial para su trabajo espiritual. El sufrimiento era un don de Dios, un camino hacia la salvación. Desde esta perspectiva, aliviar el dolor con analgésicos o prevenir la miseria con planificación familiar era contraproducente para su misión. Eliminar la pobreza habría significado eliminar el propósito mismo de su obra. Esta es la diferencia fundamental entre la ayuda humanitaria, que busca empoderar a las personas y atacar las causas de la miseria, y su modelo de caridad, que se centraba en la gestión del sufrimiento para fines teológicos. No era una amiga de los pobres, sino, como argumentó Hitchens, una amiga de la pobreza. Puesto número 1. Ernesto Che Guevara, el icono de la revolución y comisario del terror.
Pocas imágenes son tan icónicas como la fotografía del guerrillero heroico, tomada por Alberto Korda. El rostro de Ernesto Che Guevara se ha convertido en un símbolo universal de